Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Les saludamos desde la zona de Ciudad Juárez, en este día tan precioso en el cual el Señor nos permite compartir su palabra una vez más con ustedes. Y con un tema muy bonito, el cual se titula ¿Cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? ¿Cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? Para ello, mis hermanos, les pido ahí donde ustedes están, en su casita o donde quiera que se encuentren viendo esta transmisión, a tomar la bendita palabra de Dios y le vamos a dar lectura en Efesios capítulo 2, versículo 10, con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 10. Después de leer esta porción de la palabra de Dios, vamos a pedir la bendición del Señor para que nos ayude a comprender su palabra. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias por esta bendición, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que uses nuestra vida, que uses a tu siervo, Señor, que va a exponer tu palabra, Señor, que sea de grande bendición esta transmisión, Señor, te lo rogamos. Bendice a los que van a oír, Señor, a los que van a ver esta transmisión. Usa mi vida, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Dijimos entonces, hermanos, que el tema es cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno. Y para comprender un poquito más acerca de ese tema, pues vamos a ir deshilando, desglosando un poquito el contenido de este tema, donde la palabra cómo, que quiere decir de qué forma, de qué manera se hacen las cosas, cómo influye el matrimonio, de qué forma o de qué manera influye el matrimonio cristiano en su entorno. Influir, hermanos, es lo mismo que influenciar y quiere decir la capacidad de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien, hermanos. Es la capacidad que tiene una persona para alterar la forma de actuar de otra persona. Eso es lo que quiere decir influir. Entonces, ¿cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? Un matrimonio cristiano, hermanos, es la unión de un hombre y una mujer con la bendición de Dios, el cual vive conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra del Señor, hermanos. Eso es un matrimonio cristiano. Y la palabra entorno quiere decir que es todo aquello que rodea a una persona o a una cosa. Entorno es todo aquello que rodea a una persona o a una cosa. ¿Cómo influye? ¿De qué manera las personas, los matrimonios cristianos tienen la capacidad de alterar la vida de otras personas que no conocen a Dios? Las personas que rodean a los matrimonios cristianos, ¿de qué manera influye? Y eso lo vamos a ver a través de la bendita palabra de Dios, porque donde dimos lectura en la epístola del apóstol Pablo a Efesios, ahí en el capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, bendito sea el Señor, porque usted, amado hermano, amada hermana, y yo, nosotros hemos sido hechura suya, hechura de Dios. Fuimos creados de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Pero usted sabe que el hombre, el ser humano, fue la creación perfecta de Dios. Dice la palabra del Señor. Porque somos hechura suya. Al decir que somos hechura suya, es como si dijéramos que nuestro Padre Celestial hizo un poema de nosotros, porque fue lo mejor que Él pudo haber hecho, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Bendito sea el Señor. Fuimos creados en Cristo Jesús
para buenas obras, dice el Señor, para que usted y yo, hermanos, andemos en buenas obras, dice la palabra de Dios, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y como hijos de Dios, hermanos, nosotros estamos llamados a obedecer la bendita palabra de Dios, a escucharla, guardarla en nuestro corazón y llevarla a la vida de la práctica. Es por eso que estamos llamados, hermanos, a andar en esas buenas obras para las cuales Dios nos creó, para dar un testimonio vivo de aquel que nos dio la vida. Bendito sea el Señor. Entonces, de esa manera es como influye el matrimonio cristiano en su entorno. Es decir, el entorno del matrimonio cristiano, hermanos, para esta lección vamos a platicar un poquito acerca de las amistades, porque sabemos que las amistades son el entorno de todo cristiano, de todo matrimonio cristiano. Pero en sí, ¿qué son las amistades? Las amistades son las personas con las que se tiene algún tipo de relación. Son todas aquellas personas con las que se tiene algún tipo de relación. Por ejemplo, podrían ser los vecinos, podrían ser los profesores en la escuela, compañeros de trabajo, familiares, tales como hijos, padres, el tío, el primo, el abuelito, todas aquellas personas que nos rodean, que rodean el matrimonio cristiano. Entonces, en esta lección, hermanos, vamos a ver cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno y en las amistades. Bendito sea el Señor. Y lo vamos a ver a través de la bendita palabra de Dios. Vamos a tomar unos ejemplos de algunos matrimonios. Hay muchísimos matrimonios dentro de la palabra de Dios que nos enseñan, ¿verdad?, a tomar ejemplo y cómo ellos pudieron influenciar en otras personas. Para ello, mis hermanos, les invito nuevamente a tomar la bendita palabra de Dios y le vamos a dar lectura en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 5 y 6, con la ayuda de Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abdías y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth, y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Amén, bendito sea el Señor. ¿Cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? ¿Cómo influye el matrimonio cristiano con sus amistades? Bendito sea el Señor. Y aquí vemos mediante la palabra de Dios, es lo precioso, es lo bonito de la palabra de Dios, hermanos, que nos lleva, nos transporta, nos traslada, hermanos, al tiempo atrás de cómo vivían aquellas personas, especialmente aquel matrimonio, hermanos, aquel matrimonio de Zacarías y de Elizabeth. Dice la palabra del Señor que en el tiempo de Herodes había un hombre llamado Zacarías. Él era un sacerdote, un siervo de Dios, hermanos, y su esposa, hermanos, llamada Elizabeth. Ambos andaban juntos delante de Dios, ambos como matrimonio, dice la palabra del Señor, eran ambos justos delante de Dios. Eran ambos justos delante de Dios. Bendito sea el Señor. Qué hermoso cuando un cristiano, unas personas, pues andan en los caminos rectos del Señor, obedeciendo la palabra de Dios. Aquí lo vemos en la vida de Zacarías y de Elizabeth, que Dios los hallaba justos. Andaban, dice la palabra del Señor, sin reprensión. Nada se les podía echar en cara. Que se entiende que eran un matrimonio recto, un matrimonio casi perfecto, por decirlo de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque andaban sin reprensión en los mandamientos y los estatutos del Señor. Bendito sea el Señor, aleluya.
andaban sin reprensión, obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo la palabra del Señor. Bendito sea su santo nombre. Y es lo que debe hacer un matrimonio cristiano también, andar sin reprensión, tomar ejemplo de esta porción de la palabra de Dios, de Zacarías y de Elizabeth, como ellos se entiende que andaban obedientes a la palabra de Dios, que la ponían por obra, que le servían al Señor y que no había nada que echarles en cara. Usted anda sin reprensión, no hay nada algo que le puedan decir o que le puedan echar en cara o que Dios le pueda reprender. Bendito sea el Señor. Qué bonito es comprender la palabra del Señor. Zacarías y Elizabeth, un matrimonio que andaba sin reprensión. Pero veamos otro punto más, mis hermanos, otro punto más, y lo vamos a hacer en 1 de Corintios capítulo 16 con la ayuda de Dios. 1 de Corintios capítulo 16 en el versículo 19 con la ayuda de Dios. 1 de Corintios 16 versículo 19. Dice así la bendita palabra del Señor. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Bendito sea el Señor. Una vez más, hermanos, ¿cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno, en las amistades? Ya vimos que el primer punto fue sin reprensión, y ahora vamos a ver el segundo punto, que es sirviendo a Dios. Y aquí lo vemos en la bendita palabra del Señor, donde nos dice, las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Bendito sea Dios. Aquila y Priscila, otro matrimonio ejemplar. Y aquí lo podemos ver, la palabra de Dios nos dice con la iglesia que está en su casa. Se entiende que ellos tenían su casa, su hogar a disposición de la iglesia, a disposición del pueblo de Dios, que ahí llegaban, se congregaban, alababan a Dios, glorificaban al Señor, oraban. ¡Qué bendición! ¡Qué ejemplo tan hermoso, tan bonito de aquel matrimonio, de aquella pareja que ponían sus bienes materiales a disposición de la obra de Dios! Asimismo, hermanos, también nosotros estamos llamados, también usted está llamado como matrimonio a servirle a Dios. Quizás a lo mejor no andando evangelizando, no sé, ¿verdad? Pero como aquí lo dice, poniendo las cosas materiales que tenemos, poniéndolas para la obra del Señor, así como lo hizo Aquila y Priscila, poner su hogar, su casa, para que se hagan cultos sistemáticos, para que se hagan reuniones donde se alabe a Dios, para que se hagan devocionales, para que el Señor se pueda glorificar en mucho más personas y más almas puedan ser salvas. Recuerde que el Señor lo que quiere es que todas las personas se arrepientan, todas las personas procedan al arrepentimiento. Y para eso el Señor se quiere valer de un matrimonio cristiano en el cual ponga su vida al servicio de Dios, así como lo hizo, o como se comprende que lo hizo Aquila y Priscila, sirviendo a Dios. Bendito sea el Señor. Pero vamos a ver un punto más, mis queridos hermanos, y lo vamos a hacer en Génesis, amados hermanos. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, con la ayuda de Dios, Génesis capítulo 12, en los versículos 1 y por separado el 4. Génesis capítulo 12, versículos 1 y por separado el 4. Dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Amén, bendito sea el Señor. ¿Cómo influye el matrimonio cristiano en su entorno? ¿Cómo influye el matrimonio cristiano en las amistades? Ya vimos el primer punto, ¿verdad? Pues andando sin reprensión, sirviendo a Dios y también, hermanos, obedeciendo a Dios sin dudar, obedeciendo a Dios sin dudar. Y aquí lo vemos en la bendita palabra del Señor, donde dice: empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendito sea el Señor. Como Dios, hermanos, le da una orden, le da un mandato a Abraham, y que le dice que se vaya de su tierra, que se aleje, que se vaya de su parentela. Dice, de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. Bendito sea el Señor. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Acaso dijo Abraham, no voy, aquí estoy bien? No, hermanos. Lo que hizo Abraham, miren, dice en el versículo 4, y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sara su mujer, a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Bendito sea el Señor. No dijo Abraham, o no dijo Sara también, ¿para qué nos vamos? No le diría a Sara, Abraham, ¿para qué nos vamos? Si aquí estamos bien, aquí tenemos todo, mira todo lo que hemos adquirido. ¿Acaso Abraham y Sara dudaron del Señor? No, hermanos, ellos creyeron en las promesas, en la promesa que Dios les había dicho, le había dicho a Abraham, que le iba a bendecir, que iba a bendecir a los que le bendijeren, que iba a maldecir a los que le maldijeren, y que iban a ser benditas todas las familias de la tierra, hermanos. Y Abraham no dudó, él creyó en la bendita palabra de Dios y fue obediente a Dios. Y después, ya más adelante, sabemos, ¿verdad?, cómo Dios bendijo a Abraham en todo, cómo el Señor cumplió su palabra, cumplió su promesa en la vida de Abraham. Pero porque Abraham obedeció al pie de la letra lo que Dios le estaba pidiendo, sin miedo, con toda seguridad. Él salió de su tierra, salió de su parentela, quizás dejando cosas materiales que él ya había adquirido. Él iba con su mirada puesta en Dios, en nuestro bendito Padre Celestial. Asimismo nosotros, mis hermanos, nuestra mirada como matrimonios también debe de estar en nuestro Padre Celestial. Nuestra confianza debe estar en Él, así como lo hizo esta pareja de Sarai y de Abraham. Así como ellos obedecieron, y de igual manera, un matrimonio cristiano de igual manera debe obedecer sin dudar la voz de Dios. Bendito sea el Señor, porque cuántas veces, hermanos, Dios como matrimonio nos habla. Muchas veces, hermanos, las personas ven, analizan la vida de un matrimonio y quizás sin palabras, pero usted está hablando de Dios, está dando un testimonio vivo al Señor con su vida, con su ejemplo para con las demás personas. Recuerde lo que leímos en Efesios 2:10, donde dice que somos hechura suya. Usted como persona, como matrimonio, fueron hechura de Dios. ¿Para qué? Para ser ejemplo para las demás personas, porque fuimos la creación perfecta de Dios para andar en buenas obras. Es de la forma, hermanos, como un matrimonio cristiano influye en las amistades.
no queramos de nuestras propias fuerzas quizás influenciar en las demás personas. Lo más correcto es pedir a Dios su dirección, pedir a Dios que nos ayude para andar sin reprensión, que Dios nos ayude a servirle en su obra como matrimonio, formar un equipo con nuestra esposa, con el esposo, formar un equipo para servirle a Dios, obedecer fielmente la palabra de Dios sin dudar, confiando en el Señor. Y por ello, si buscamos eso, hermanos, por ello solito viene, hermanos, la influencia con nuestras amistades, porque esos matrimonios van a desear ser como un matrimonio suyo, van a desear ser un matrimonio digno de ser hechos hijos de un rey. Bendito sea el Señor. De esa forma es como influye el matrimonio cristiano en las amistades. Si usted está buscando por sus propias fuerzas querer influenciar en las demás personas, en los demás matrimonios, no lo va a lograr. Lo más correcto, lo más adecuado debe de ser pedir la dirección de Dios en oración. Ponga su vida, la de usted, su esposa, hermana, la de su esposo, póngala en las manos de Dios y pida su dirección para poder obedecer su palabra, asimilarla, todo lo que escuchemos, hermanos, en predicaciones, en devocionales, en donde quiera que estemos, hermanos, que escuchemos la palabra de Dios, debemos guardarla, atesorarla en nuestro corazón y llevarla a la vía de la práctica. Y de esa manera le aseguro en el nombre de Dios que usted como matrimonio cristiano va a poder ser de influencia para aquellos matrimonios que quizás tengan problemas en su casa, que vivan lejos de Dios, que en sus corazones hay mucha necesidad, mucha aflicción, que desean, que anhelan, que sus almas anhelan el amor de Dios, pero no saben cómo buscar, cómo encontrar el camino. Pero usted puede ser usado, su matrimonio puede ser usado en la mano poderosa de Dios para bendición de más personas. Solo recuerde cómo, mis hermanos, donde ya lo acabamos de ver, andando sin reprensión, sirviendo a Dios y obedeciendo a Dios sin dudar. Bendito sea el Señor, aleluya. Bien, hermanos, pues vamos a orar para dar gracias a Dios por esta lección que se ha llevado a cabo, esperando en el Señor que haya sido de bendición para sus vidas. Recuerde andar sin reprensión, servirle a Dios y obedecer la voz de Dios sin dudar. Oremos con la ayuda del Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, una vez más, Señor, estamos delante de tu bendita y divina presencia, dándote muchas gracias, Padre, por el grande privilegio que nos das, Señor, en esta hora, de poder, Señor, escudriñar tu palabra, de poder leer tu palabra, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, porque creemos que tú nos bendices con tu palabra, Padre Santo, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza, Señor, hasta partir el alma y aún el espíritu, Señor. Las coyunturas, Padre, llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne, Señor, nuestros pensamientos, que discierne, Padre, también las intenciones del corazón, porque tu palabra, Señor, es poderosa, Padre amado. Tu palabra, Señor, es bendita, Señor. Y en este momento, Padre amado, como matrimonio, Señor, te pedimos, Padre, que tú tomes, Señor, las vidas, Señor, de todos aquellos matrimonios cristianos, Señor, que te buscan, que les ayudes, Padre Santo, a llevar una vida sin reprensión, que si hubiese, Padre, rencillas, aflicciones en algún lugar cristiano, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, reprende todo eso, toda esa obra del enemigo, Padre, y da victoria, Señor, en aquellos matrimonios que
que te buscan. Ayúdales a comprender tu palabra. Ayúdales a andar sin reprensión, Padre. Ayúdales también, Señor, a servirte, Dios mío, a servirte, Padre Santo, a dar un testimonio vivo de ti, así como lo vimos, Señor, en aquel matrimonio, Señor, en Aquila y en Priscila, Padre amado, así como ellos que pusieron su casa, Padre, para darte gloria y darte honra a sí mismo, Señor. Que también los matrimonios cristianos tengan la capacidad, el deseo, Señor, de poner sus casas, Padre, para hacer cultos sistemáticos, para hacer células, Padre, para crear misiones, para que tu palabra sea extendida, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre Santo. Señor, ayúdales a todos los matrimonios, Padre, de tu iglesia, Señor, para que obedezcan fielmente tu voz, sin dudar, así como lo hizo Abraham y Sarai en aquel tiempo, Señor, que no dudaron, Señor, que aún teniendo cosas materiales quizás lo dejaron, confiaron en ti, Señor, que así también los matrimonios de hoy en día, Señor, los matrimonios de tu iglesia, Padre Santo, también no duden en obedecer tu palabra y crean firmemente, Señor, que tú has de bendecir, que tú respaldas, Padre Santo, porque es lo que tú quieres, que los matrimonios cristianos, Señor, te ofrezcan su vida, que los matrimonios cristianos te sirvan, Señor. Toma la vida, Señor, de cada matrimonio, Señor, de tu pueblo, de mis hermanos, Señor, que están viendo esta transmisión, cada vida, cada matrimonio, cada pareja, Señor. Bendícelos, úsalos en tus benditas manos, Padre Santo, para bendición de aquellos matrimonios, Señor, que están lejos de ti, que no te conocen. Y también para aquellos matrimonios que aún siendo de tu pueblo, Padre, hay luchas, hay pruebas, Señor, hay campos, Señor, de batalla en los hogares, Padre Santo. Glorifícate en el nombre de Cristo y que cada, Señor, matrimonio, Señor, pueda comprender que su influencia en sus amistades es muy importante y que tú quieres valerte de sus vidas, Señor, para poder salvar aquellas almas, aquellos matrimonios que están lejos de ti, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, te damos, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la vida de mi esposa, Señor. Bendícela, síguele capacitando, síguele ayudando, síguele dando más de ti. Gracias, Señor, por mi vida también. Ayúdanos también que como matrimonio podamos caminar juntos, podamos servirte, atender tu voz confiadamente, Padre Santo. Síguenos fortaleciendo, Señor, a todos los que estamos en esta transmisión, Padre amado. Muchas gracias te damos, Señor, pues todo, Señor, te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Aleluya.